Imagina vivir en una época donde la fe de un pueblo se ha desvanecido, donde la corrupción reina y los dioses falsos son adorados sin vergüenza. Un lugar donde el rey y la reina son los principales defensores de la idolatría, y la palabra de Dios parece ser solo un susurro perdido entre el caos. En medio de todo esto, surge un hombre común, sin riquezas ni poder, sin un ejército o una corona, pero con algo mucho más poderoso, un llamado divino. Su nombre es Elías, un profeta que desafiaría a un rey, confrontaría a miles y desafiaría el destino mismo de Israel. Esta es la historia de cómo un hombre, sintiéndose pequeño y temeroso, fue elegido por Dios para cambiar el curso de la historia, para restaurar la fe en un pueblo perdido. Un hombre que, a pesar del miedo, de las amenazas de muerte y la soledad, decidió confiar en un propósito divino mucho mayor que él mismo. Prepárate para adentrarte en una de las historias más asombrosas y trascendentales de la Biblia. La historia de un hombre que no temió enfrentarse al poder, ni al ejército, ni a la muerte, porque sabía que no estaba solo. Dios iba con él. ¿Estás listo para descubrir cómo Elías desafió la oscuridad y, con su fe inquebrantable, iluminó el camino hacia la restauración de la verdad y la justicia? Sigue leyendo, porque esta historia te sorprenderá. Soy Elías, un hombre común, nacido en Tisbe, una pequeña aldea en las colinas de Galaad. No nací en una familia real ni en una tierra próspera. Mi vida parecía ser como la de muchos otros, tranquila y sin grandes eventos. Pero Dios tenía un propósito para mí, uno que cambiaría el curso de la historia de Israel. En aquellos tiempos, el reino de Israel vivía sumido en una profunda crisis espiritual. El rey Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. La adoración a Baal, un dios pagano, había llegado a ser promovida por la corte real. Baal, que supuestamente traía lluvia y fertilidad, era adorado en cada rincón de Israel, y muchos de los hijos de Israel seguían este falso dios. La gente había olvidado al Dios verdadero, y su fe se había desvanecido. Fue en este ambiente de corrupción, idolatría y desesperación que Dios me llamó. No soy un hombre de grandes títulos, ni un líder militar. No fui elegido por mi riqueza ni por mi influencia. Fui elegido porque Dios vio algo en mí que solo Él podía ver. Un corazón dispuesto, aunque temeroso, a hacer lo que Él pidiera. Un corazón que podría ser su voz en medio de un pueblo que se había alejado. Y así, en un momento de silencio, sentí el peso de la llamada divina. Dios me dijo: ve y presenta tu mensaje al rey Acab. El pueblo de Israel necesitaba escuchar la verdad, y yo sería el portavoz de esa verdad, aunque temía lo que vendría. Ser profeta no era una tarea fácil. Ya conocía la historia de los grandes hombres de Dios, aquellos que desafiaron a los reyes y proclamaron la voluntad divina, pero me sentía pequeño ante esa misión. Aún así, no pude negarme. Sabía que Dios estaba conmigo y que, si Él me enviaba, Él me fortalecería. No estaba solo en esto. Con ese pensamiento en mente, tomé una decisión. El destino de Israel estaba por cambiar, y yo sería parte de esa transformación. Mi vida, como la de muchos, sería puesta en juego, pero no podía dudar. El pueblo tenía que escuchar la verdad. Y así comenzó mi misión, un llamado a la restauración de la fe en un tiempo de completa oscuridad. Con el corazón lleno de fe, me dirigí al palacio del rey Acab. Los ojos del pueblo estaban puestos en él, pues él gobernaba con mano firme, y su influencia estaba en cada rincón de Israel. Pero lo que él no sabía es que su tiempo de liderazgo estaba a punto de ser desafiado por la voluntad de Dios. Sabía que esta sería una confrontación directa. Nadie podría permanecer indiferente ante lo que iba a suceder. No era solo un mensaje, era un juicio. Al llegar ante Acab, le dije con valentía:
Como el Señor Dios de Israel vive, a quien yo sirvo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, salvo por mi palabra. Lo dije con firmeza, sin titubear. El rey, al principio, reaccionó con asombro y enojo, pero yo no temía. Sabía que Dios había hablado, y su palabra no podría ser detenida. El juicio ya estaba en marcha. La sequía que anuncié sería un castigo divino, un recordatorio de que Israel había abandonado su fe en el único Dios verdadero. No solo afectaría al pueblo, sino también al reino. Sin lluvia, la cosecha moriría, el ganado sufriría, y los cultivos se secarían. Era una advertencia severa, pero era necesaria. Los israelitas, y especialmente el rey, tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. El culto a Baal había llevado a la nación por un camino de destrucción, y este juicio era una manera de llamar al arrepentimiento. Tras esa declaración, el rostro de Acab se oscureció. No podía imaginar lo que estaba por venir. Cuando salí del palacio, su furia era palpable, pero mi misión estaba clara. Sabía que debía prepararme para lo que vendría, pues ahora no solo había desafiado al rey, sino un sistema entero de adoración pagana que se había infiltrado en el corazón de Israel. Dios, sin embargo, tenía otros planes para mí. No quedaría a la vista como una amenaza constante. Era tiempo de retirarme a un lugar de refugio, donde la protección divina sería mi único amparo. Dios tenía cuidado de mí, y pronto, en medio de la sequía, me conduciría a un lugar especial donde aprendería a confiar aún más profundamente en Él. El anuncio del juicio había sido dado, y mi vida ahora estaba en peligro. Acab, enfurecido por mis palabras, enviaría sus hombres para buscarme. Sabía que debía escapar, pero no tenía a dónde ir. Sin embargo, mi confianza estaba puesta en Dios, y Él, como siempre, tenía un plan. Fue en ese momento cuando me condujo al arroyo de Kerit. Era un lugar apartado, solitario, rodeado por montañas y lejos de la civilización. Me sentía vulnerable, pero algo dentro de mí me decía que este era el refugio que Dios había preparado para mí. Allí, en el arroyo, el agua era clara y fresca. Al principio, parecía que todo lo que necesitaba para sobrevivir estaba cubierto. Sin embargo, el Señor me mostró que su provisión iba mucho más allá de lo que yo esperaba. Cada día, por la mañana, unos cuervos venían a mi encuentro, trayéndome pan y carne. Nunca supe de dónde venían, pero no me importaba. Lo único que sabía es que Dios estaba proveyendo por mí de una manera milagrosa. Los cuervos, animales que normalmente son considerados impuros, eran los mensajeros de la providencia divina. En ese lugar apartado, comprendí que cuando uno sigue la voluntad de Dios, Él se encarga de todo. No importa cuán difícil sea la situación, Él nunca deja a sus siervos desamparados. Pasaron los días y las semanas, y el arroyo de Kerit siguió alimentándome. Todo parecía estar bien, hasta que, poco a poco, el agua comenzó a disminuir. La sequía se hacía más profunda, y el arroyo se fue secando. Pero aunque las aguas de Kerit desaparecieran, sabía que Dios tenía otro plan para mí. En ese momento de escasez, Él me llevaría hacia otro milagro, y pronto descubriría que su provisión no tiene límites. Cuando el arroyo finalmente se secó, Dios me dijo que fuera a Sarepta, una ciudad fenicia fuera de Israel. Allí, en un lugar extraño, encontraría la ayuda que necesitaba. Era un lugar donde los israelitas no tenían mucha influencia, y me parecía extraño que Dios me enviara allí, pero sabía que su voluntad era perfecta. Llegué a Sarepta y vi a una mujer pobre recogiendo leña. Le pedí agua y pan, pero ella me miró con tristeza. Me dijo que solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. La situación era desesperante, pero en ese momento vi la mano de Dios. Le dije, no temas. Haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráela. Porque así dice el Señor, la harina no se agotará, ni el aceite se terminará, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Era un desafío de fe,
Pero ella lo hizo. Y como Dios lo había prometido, la harina y el aceite nunca se agotaron. Cada día, Dios proveía, y la viuda y su hijo sobrevivieron gracias a la fidelidad de Dios. Pero la prueba no terminó allí. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. El dolor de esa madre fue indescriptible, y ella me culpó por lo sucedido. Ella me dijo: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo? Sin embargo, no me aparté. Oré a Dios, pidiendo por el niño. Y Dios, en su misericordia, escuchó mi oración y resucitó al niño. Este milagro no solo confirmó que el Señor estaba conmigo, sino que también demostró que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Después de la serie de milagros y pruebas, el conflicto entre la verdad y la mentira, entre el Dios verdadero y los dioses falsos, estaba a punto de alcanzar su punto máximo. El pueblo de Israel seguía atrapado en la idolatría, pero Dios había preparado el escenario para una confrontación definitiva. Sabía que este sería el momento decisivo. No se trataba solo de un enfrentamiento físico, sino de una lucha espiritual por la vida de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel estaban empeñados en seguir adorando a Baal, y sus profetas eran numerosos, 450 de ellos, cada uno fiel a su falso dios. Pero yo, Elías, me erguí solo, desafiando a todo un sistema corrupto. Convocamos a todos los israelitas y a los profetas de Baal para un duelo en el monte Carmelo. El desafío era simple: cada uno prepararía un altar con un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego, demostrando su poder, sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron su danza frenética, clamando, gritando y cortándose, como era su costumbre, durante horas, pero el cielo seguía callado. No había respuesta, porque Baal no existía. Al ver su frustración, no pude evitar burlarme de ellos. Griten más fuerte. Tal vez su Dios está meditando o viajando, les decía. Pero nada, ni el menor rayo de fuego descendió del cielo. Entonces, llegó mi turno. La multitud observaba en silencio, sabiendo que solo quedaba una opción. Con confianza, reparé mi altar, lo llené de leña, y luego, para hacer el desafío aún más grande, mandé verter agua, sobre todo. El altar estaba empapado, el sacrificio cubierto de agua. Era humanamente imposible que algo se incendiara. Oré al Señor, pidiendo que Él mostrara su poder y confirmara que Él es el único Dios verdadero. De repente, un rayo de fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio, la leña, la piedra del altar, y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo cayó de rodillas y proclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El pueblo vio la respuesta de Dios en todo su esplendor. No había duda. El Señor había mostrado su poder de manera clara e inconfundible. El miedo de aquellos que adoraban a Baal se convirtió en un arrepentimiento profundo. En ese momento, pude ordenar que los profetas de Baal fueran capturados y destruidos, pues ya no habría lugar para la idolatría en Israel. Entonces le dije a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Acab subió a comer y a beber. Mientras yo subía a la cumbre del Carmelo, y postrándome en tierra, puse mi rostro entre las rodillas. Y le dije a mi criado: «Sube ahora, y mira hacia el mar». Y él subió, y miró, y dijo: «No hay nada». Y le volví a decir: «Vuelve 7 veces». A la 7ª vez dijo: «Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Y le dije: «Ve, y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje». Entonces, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Era una victoria extraordinaria, una intervención divina que dejó una marca indeleble en el corazón del pueblo. Sin embargo, esa victoria no significaba que mi tarea estuviera terminada. Aunque el pueblo se arrepintió y clamó a Dios, las amenazas de Jezabel seguían acechando. El poder de Dios se había manifestado de manera asombrosa,
pero las fuerzas del mal no se iban a rendir tan fácilmente. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas y el desafío público a su culto a Baal, juró matarme. Esta amenaza me alcanzó como un torrente imparable, y el miedo me invadió. Fue como si todo el valor que había tenido en el Monte Carmelo desapareciera en un instante. Huyendo de la furia de Jezabel, me retiré al desierto. Fui a un lugar solitario, donde mi corazón estaba lleno de desesperación. Mientras caminaba, sentía que la oscuridad me envolvía por dentro, como si hubiera perdido toda fuerza y sentido. ¿Cómo podía ser que, después de tan grande victoria, estuviera ahora huyendo por miedo a una sola mujer? La duda me embargaba. En ese desierto, mi alma estaba exhausta. No solo había huido de mi enemigo, sino también de la misión que Dios me había encomendado. Era como si la victoria no hubiera sido suficiente para calmar mis temores. Entonces oré a Dios, pidiendo que me dejara morir. Sentía que ya no tenía fuerzas para seguir. Estaba agotado, tanto física como espiritualmente. ¿Qué sentido tenía todo esto si todo lo que hacía me llevaba de vuelta al dolor y la soledad? La voz de Dios parecía callada en ese momento. La angustia me envolvía, y me sentí completamente derrotado. Pero, al igual que siempre, Dios no me dejó. Un ángel se apareció, tocándome y dándome pan y agua. En ese momento, entendí que no estaba solo. Aunque mi corazón estaba quebrantado, Dios no me abandonó. Me dio fuerzas para continuar el viaje. Después de comer, caminé 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, un lugar sagrado donde, más tarde, recibiría una nueva revelación. Finalmente, mi destino se acercaba. No sabía que había llegado el momento de mi partida, pero Dios, en su sabiduría, tenía planes más grandes para mí. Allí me metí en una cueva, donde pasé la noche. Y vino a mi palabra de Jehová, el cual me dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Le respondí: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y me dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Una vez pasadas estas cosas me fui con mi discípulo Eliseo, quien había sido testigo de todo mi caminar. Sabía que había sido elegido por Dios para continuar mi misión después de mí, pero aún no podía comprender todo lo que significaba. Le dije: Quédate aquí porque Dios me ha llamado. Él me respondió: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fuimos, pues, a Jericó. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y los dos nos paramos junto al Jordán. Tomando entonces mi manto, lo doblé, y toqué las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasamos en seco. Cuando habíamos pasado, le dije a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que Dios me lleve. Y me dijo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dije: Cosa difícil me has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que mientras íbamos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego nos apartó a los dos, y subí al cielo en un torbellino. Mientras Eliseo observaba desde abajo, con el corazón lleno de tristeza, pero también de esperanza. Antes de ser tomado, dejé mi manto sobre Eliseo, un símbolo de mi misión que él continuaría. Mi vida como profeta había terminado, pero mi legado vivía a través de él. En ese momento, sentí una paz indescriptible, porque sabía que mi labor en la tierra había sido cumplida. Mi llamado, mi lucha,
y mis milagros fueron solo un reflejo de la grandeza de Dios. Aunque mi vida física había llegado a su fin, mi historia continuaría en los corazones de todos aquellos que habían sido tocados por mi fe y por los milagros de Dios. Esta historia no es solo la de un hombre que vivió en tiempos antiguos, sino la de un siervo de Dios, llamado a enfrentar grandes desafíos y milagros, a desafiar la corrupción y a ser testigo del gran poder de un Dios vivo. Hoy, aunque haya ascendido al cielo, sigue siendo un testimonio del poder divino que nunca falla. Dios sigue obrando en la vida de todos aquellos que tienen fe, que lo buscan con todo su corazón y que, como Él, se disponen a seguir su llamado, sin importar las dificultades.